Ahora, déjeme explicarle algo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Diga conmigo, depende del corazón. No, otra vez, dígalo fuerte, depende del corazón. ¿Por qué, pastor? Porque eso usted lo puede ver como una orden o lo puede ver como una invitación. Va de nuevo. Esa palabra usted la puede ver como una orden o la puede ver como una invitación que Dios nos está haciendo. ¿Cómo la ve usted? ¿A quién le gustan las órdenes? A nadie. Por eso se complica la vida. Porque no nos gusta mucho que nos den órdenes. No nos gusta mucho que nos pongan reglas. No nos gusta mucho que nos digan, este es el caminito. No nos gusta. Batallamos cuando alguien nos dice, tienes que ser así, debes de ser así. Y todos batallamos con ese aspecto de la santidad. Por eso, mire, todo depende cómo ve usted esto. Porque creo que parte de vivir en santidad es como yo veo esto. Si yo lo veo como una orden, así tiene que ser. O si yo lo veo como una invitación de Dios para mí, entonces mi mentalidad empieza a cambiar. La verdad es que, y me voy a adelantar un poquito al sermón para poder entendernos. La santidad, y quiero que me conteste porque vamos a interactuar mucho esta mañana. ¿La santidad son reglas? No le saque. ¿La santidad son reglas? A ver, fuerte sí o no. Es más, los que dicen que sí, levanten la mano. Y los que dicen que no, levanten la mano. ¿Y cómo? Si faltaron mucho por levantarla. ¿Y ustedes qué onda o qué? Escúcheme, esto se va a poner interesante. La santidad son reglas, porque los 10 mandamientos, ¿qué son? ¿Qué son? Son reglas. O sea, la santidad tiene que ver con reglas. Pero escúcheme, porque se va a poner interesante esto. La verdad es que sí son reglas, pero no deberían de ser reglas para nosotros. Por ejemplo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Oh, ¿por qué me llamas bueno si no solamente hay uno bueno, Dios? Guarda los mandamientos. ¿Guarda qué? No, todos los he guardado desde mí. Pero una cosa te falta. Entonces, escúchenme bien. La santidad no se trata de guardar mandamientos, porque la gente moral y religiosa los puede guardar. ¿Sí o no? La gente religiosa y moral los puede guardar. Entonces, no creo yo que se trate de guardar mandamientos. Entonces, pastor, por eso mucha gente batalla con la santidad. Por ejemplo, una persona religiosa, es que si tú no eres así, no vas a entrar al cielo. Y la gente nos cataloga como religiosos, porque nosotros buscamos la santidad de una forma. Es decir, la santidad la metemos a reglas, y queremos que la gente, una mala interpretación es viva en santidad. Es decir, para nosotros queremos obligarlos a querer vivir en santidad. Pero obligar a una persona a vivir en santidad quiere decir que vive santidad. Por eso hay apariencias. Porque delante de los que quieren las reglas, tú te portas como alguien que respeta las. Pero cuando no está el que te impone las reglas, ¿cómo vivimos? Cuando la santidad no debe de ser un concepto de reglas, aunque lo son. La santidad debe de ser un estilo de vida que nosotros decidimos llevar. Y cuando las cosas no las vemos como reglas, es más fácil llevarlas en nuestra vida. El problema con la gente es que, por ejemplo, nosotros juzgamos a las personas. No, es que tú eres así y tú no vas a ir al cielo. No, es que tú voy a decir algo del evangelio antiguo. No, es que ella usa pantalón, no se va a ir al cielo, pecador. A ver, momento. A ver, ahora déjeme explicarle algo. Todos empezamos la vida cristiana siendo santos. ¿Cómo? Lo explico. ¿Para qué? Ay, pastor, ¿cómo me voy a prender una veladora yo solo? No. Aguánteme.
¿Qué hizo Cristo cuando lo aceptamos en el corazón? Nos hizo, ahí va, otra vez. ¿Nos hizo qué? Santos, pero ahí le va, escúcheme bien. Porque no solamente nos hizo santos, sino que nos tuvo que santificar. La primera cosa que Cristo tuvo que hacer fue santificarnos Él con su sangre. Cuando Él, ahí va, escúcheme bien. Cristo me santificó para hacerme, ok. Ahora, ¿a quién le toca santificarse? Túnica blanca que tienes que adorar, santo es apartarse. Es un apartado de Dios. O sea, cuando Cristo me hizo santo, ¿me apartó de qué? Los que leen la Biblia, ¿me apartó de qué? Me apartó del mundo. Me escogió para su servicio y me dijo, usted se viene para acá porque ahora usted es santo. ¿Qué quiere decir? Apartado. En ese momento Él me santificó porque yo no podía hacerlo. Me hizo santo. Pero a partir de ahí, la santificación es una responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí. Todos debemos de todos los días tener un proceso o un acto de santificación. ¿Qué significa eso? Depurar de nuestra vida lo que a Dios, otra vez, depurar de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. Ese es un acto de santificación. Por eso el apóstol decía, el que maldecía, no maldiga más. Y el apóstol empieza a decirnos cosas que tenemos que dejar de hacer, porque es un proceso de santificación. Entonces, ¿estamos claros? Hay tres formas en que la Biblia habla de la santidad: santo, santidad y santificación. Ahora, déjeme decirle algo y espero poder acabar el sermón porque sí es interesante. Diga conmigo, santidad es una lucha constante. No, pero dígalo porque quiero que se despierte. 1, 2, 3. Ahora, ahí va, vamos a aclarar. Diga conmigo, hoy el pastor va a aclarar. Dígale al que está a su lado, te va a poner en tu lugar, chato. Santidad es una lucha. ¿Con quién? Porque toda la gente le echa la culpa al diablo. Cochino diablo, ni tiene nada que ver. No, pastor, es que yo pequé por el diablo. No, pastor, es que el diablo. No es cierto. O sea, yo quiero que la iglesia se quite esa mentalidad. Mire, le voy a decir algo. Mientras tengamos a alguien a quien echarle la culpa, no vamos a cambiar. Ay, padre, enmudeció el palenque. Va de nuevo. Mientras tengamos a alguien a quien echarle la culpa, no vamos a cambiar. No, pastor, es que pequé porque el diablo, pastor. No, el diablo no tiene ese poder. La Biblia solamente dice que el diablo te tienta, pero no te hace pecar. Sí, porque si no le dijéramos a Dios, yo no tuve la culpa, Señor, fue el cochino diablo. Pero resulta que no. O sea, por eso yo quiero enseñarle a la iglesia que no podemos culpar a alguien, porque si culpamos a alguien nunca vamos a cambiar. Es nuestra propia responsabilidad. Entonces, si santidad es una lucha constante, ¿con quién? Agarre su dedo índice y diga, con Miguelito, pastor. O sea, es una lucha constante con nosotros mismos. Todos los días luchamos contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos los días debemos de matar la humanidad que aún queda en nosotros, o la carnalidad que aún tenemos. Es una lucha constante todos los días. Diga conmigo, todos los días. Es una lucha constante. Por ejemplo, aquel que estaba acostumbrado a decir mentiras, que hasta se las creía. Y de repente se le presenta la oportunidad para decir una mentira y es una lucha. O miento o digo la verdad. Y es una lucha. Y no es que el diablo te haga mentir, es que es una lucha constante, porque nos estamos santificando. Entonces eso quiere decir que es una lucha conmigo mismo. Ahora, déjeme explicarle algo, me voy a adelantar un poquito. La Biblia dice que Dios es luz. Dios es, ¿para qué cree que Dios es luz? ¿Para qué cree que Dios es luz?
La principal objetivo de que Dios sea luz es para ver mis defectos, no para condenarme. Todos los que estamos aquí tenemos áreas de oportunidad. Si Dios no fuera luz para ayudarme a cambiar, nadie estaríamos cerca de Dios. La luz de Dios, diga conmigo, la luz de Dios es para que yo vea en mí mis errores. No es para condenarme, no es el dedo acusador de Dios. Pecador, te vas a ir al infierno. No, es Dios diciéndome, hijo, hay un defecto en su vida. Quiero que lo vea para que empiece a cambiarlo, a santificarse. Ese es el anhelo de Dios en nuestra vida. Por eso es una lucha constante todos los días de nuestra vida. Y yo le digo a la iglesia, la responsabilidad del cristiano es cambiar. Todos los días tenemos que cambiar. Por eso la Biblia nos dice que somos como la luz de la aurora que va en aumento. Cada día debemos de ser mejores, cada año debemos de ser mejores. ¿Sí o no? A Facebook. No soy perfecto. Si quieres ser perfecto, ve con Dios. Pues precisamente por eso busco a Dios. Para ser. Sé que con mis fuerzas no lo voy a lograr. Y Dios también lo sabe. Por eso depositó al Espíritu Santo dentro de mí. ¿Estamos comprendiendo? Pero yo quiero que la iglesia comprenda que es una lucha constante todos los días. Todos los días tenemos que estar alerta de cuando viene una tentación, cuando los ojos se desvían, cuando las manos se quieren desviar, cuando la boca se quiere soltar. Todos los días debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque es una lucha constante con nosotros mismos todos los días. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra. Otra vez. Porque el deseo del diablo es. ¿Así dice? No. Porque el deseo de la carne es contra. A ver. Levante la mano el que tiene 5 años de convertido, o está en ese rango. Levante la mano el que tiene, no sé, 10 años de convertido. Escúcheme bien lo que le voy a decir, escúcheme bien. Eso quiere decir que si tú tenías, no sé, tienes 5 años de convertido y tienes 40 años de vida, ¿cuántos años viviste en el mundo? Gracias, Jorgito. 35. ¿Quién está más fuerte en tu vida ahorita? ¿La carne o el espíritu? ¿Quién? No le saque. ¿Quién? Por eso batallas. Pero tu idea debe de ser que si la carne está acá y el espíritu acá, ¿cuál es tu lucha? ¿Qué quieres hacer en tu vida? No, pastor, de perdido emparejarlos. No, ¿qué te pasa? El objetivo de nuestra vida debe de ser que el espíritu y la carne esté. Pero ¿cómo le vas a hacer si la carne es más fuerte después de 35 años de pecar? Por eso la gente que empieza en el camino de Dios se desanima. Ay, pastor, volví a mentir, pastor. Me volví a agarrar a trancazos de allá afuera, pastor. No sirvo para el cristianismo. Ni yo sirvo. Pero gracias a Dios que nos ayuda en todas nuestras debilidades. O sea, usted no puede renunciar. Usted está en una lucha. Yo siempre he creído que aquel que peca y deja de venir a la iglesia y deja de buscar a Dios, nunca quiso cambiar. No, va de nuevo. Esa me la saqué de la manga ahorita. Todo aquel que peca y se aleja de la iglesia, se aleja de buscar a Dios, es que nunca quiso cambiar. La Biblia dice: 7 veces cae, pero 7 veces Jehová torna a levantarlo. ¿Para qué lo levanta? Para que no cometa los mismos, porque entró en un proceso de santificación. Entonces, diga conmigo, es una lucha constante. Romanos 7:21 dice: el apóstol Pablo entendía este concepto. Así que, queriendo yo hacer el bien, halló esta ley, que el mal está en mí. Y eso es una realidad. El apóstol Pablo decía: yo quiero hacer el bien, pero de repente me gana la carnota.
O sea, yo quiero bendecir a mi enemigo, pero de repente se me va la mano y bolas, perico. O sea, yo quiero hacer el bien. Es un deseo interno hacer el bien, pero la carne me gana. Por eso es una lucha. Ahora, déjenme decirle algo, iglesia. No se descuide. Va de nuevo. No nos descuidemos. Porque la carne siempre va a querer dominar nuestro corazón. ¿Para qué? Para volver a esclavizarnos. Por eso es una lucha. La santidad es una lucha constante. Todos los días tenemos que estar cuidando, porque el apóstol Pablo decía, un hombre de Dios que había ido al tercer cielo, un hombre que había tenido una experiencia maravillosa, dijo: hay una ley en mis miembros. Cuando Cristo se reveló a mi vida, me tumbó a tierra y vi el resplandor. No me quitó nada de la carnota. Sigo batallando como el primer día. No volver a cometer el mismo error. Porque si alguien se arrepiente 20 veces de lo mismo, la verdad es que no. La verdad es que no. No escúpalo. La verdad es que no estaba arrepentido. Porque cuando alguien en verdad se arrepiente, no lo vuelve a hacer. Entonces es algo interesante. Por eso el apóstol Pablo decía: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está. Y es algo con lo que tenemos que luchar. Por ejemplo, si, a ver si me sigue. Si yo tuviera algo contra Valencia, la iglesia estuviera llena, el único lugar que habría disponible era aquí al lado de Valencia. Pero yo me cae gordo. Nunca lanzas nada, o sea, también agarrar la onda. Me cae gordo Valencia. La iglesia está llena, es el único lugar. ¿Sí o no? Le estoy hablando, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no se trata de lo que yo considero pecado, Valencia. Se trata de luchar contra mis propias emociones. Se trata de luchar contra yo mismo. Y si yo sigo alimentando al rato que Hugo me haga algo, hasta que el punto que con media iglesia voy a estar bronqueado, porque no he sabido. No, escúpalo. Si le cayó el pedradón, ni modo. Porque no he sabido. Porque no he querido vencerme a mí mismo. Por eso la Biblia dice: ámense. Ámense unos a los otros. No agárrense unos con los otros. Es que ámense. Porque aún ahí radica la santidad. La santidad se trata de vencerme a mí mismo y hacer lo que Dios me pide. Y que Dios no me pide que ame a todas las personas. Entonces es una lucha constante con nosotros mismos, con nuestras propias emociones, con nuestra propia manera de pensar. Es una lucha constante que todos debemos de enfrentar. Por eso el apóstol Pablo decía: si yo a veces quiero hacer el bien, pero no puedo. ¿Por qué? Porque me domina el carácter, me domina el coraje, me domina los pensamientos, me domina mi carácter, me domina todo menos Dios. Entonces la vida de santidad se trata de entender que estamos luchando contra nosotros. Dios nos hace santo, pero el proceso de santificación depende de nosotros los creyentes. ¿Está comprendiendo eso? Dios nos hace santos, pero el proceso de santificación depende de nosotros como creyentes. Eso quiere decir que Dios espera algo de mí. Dios espera algo de mí. ¿Qué espera Dios con David? Dios espera, David, que yo me venza a mí mismo, y que pueda sentarme donde se sienta David y estar como lo que somos, hermanos en Cristo. Eso es lo que Dios espera de mí. Eso es lo que Dios quiere de mí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que con Lío, que siempre arma líos, pero es Lío.
tuviera algo que ver con lío. Si yo quiero vencer, si yo quiero vencerme a mí mismo, ¿qué tendría que hacer? A ver, escúpalo. A ver, si yo tengo algo con lío, no me cae bien, pero yo quiero hacer lo que Dios, ¿qué tendría que hacer yo? Ir. Te perdió, quítala, despístala, que no te caigo mal. Sentarme con lío y empezar a vencer. Porque cuando tú te sientas con alguien que te cae mal, luego yo, sale el pastor, voltea con la persona que está al lado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Salude al que está al lado. ¿Sí o no? Porque no queremos. Y mientras no venzamos ese deseo, yo quiero decirle algo. Mientras no venzamos ese deseo, van a salir más enemigos. De tal manera que nos vamos a ir alejando de la iglesia y de las personas. ¿Por qué? Porque es algo que Dios quiere que venzamos dentro de nuestro corazón. Porque es un proceso de santificación el que estamos llevando a cabo. Yo no puedo evitar que Valencia tenga algo contra mí, pero yo tengo que hacer lo posible porque yo no tenga algo contra. Por eso la Biblia dice, en cuanto dependa de ti, no tengas broncas con nadie. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? La forma de vencer a nosotros mismos no es que si tú tienes un problema con David, haz como que vienes para acá, por favor. Y de repente nos topamos y nos, hermano, Dios lo bendiga. ¿Cómo es? Se ríe porque les ha pasado. Padre celestial. Ay, Señor, ¿para qué venía? ¿Sí o no hacemos eso? Sea honesto. ¿Sí o no hacemos eso? Pregunto yo, ¿algún día vamos a vencer eso? Si no lo enfrentamos, nunca lo vamos a vencer. Por eso las cosas equivocadas hay que enfrentarlas para poder vencerlas. Porque es importante entender que estamos en un proceso de, otra vez, en un proceso de. Cuando usted está en un proceso de santificación, usted no busca culpables. Pastor, es que yo no le hablo a Valencia porque le pega bien fuerte a la batería y me vuelve sordo, pastor. O sea, yo sé que sí es cierto, ¿verdad? Pero no es. ¿Me estoy explicando? O sea, cuando uno quiere entrar en ese proceso de santificación, no buscas excusas. Buscas cómo arreglar las cosas. Es como el perdón. Yo no perdono por la otra persona, perdono por mí. ¿Alguien está comprendiendo? ¿Por qué? Porque el proceso de santificación es eso para nuestra vida. Debe de ser así. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Otra vez, díganlo por favor. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? La voluntad de Dios es vuestra, que os apartéis de toda. Cuando habla de fornicación no está hablando de un acto sexual. Cuando él habla así de fornicación está hablando de idolatrías y de cosas que a Dios no le agradan. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que ustedes sean santos, que cada vez ustedes digan, Señor, por ejemplo, déjenme poner un ejemplo. Cuando aquellos dos discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que oremos que baje fuego del cielo y que mate a estos samaritanos? El Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu. Pregunta, cuando alguien hace algo diferente a nosotros, ¿lo votamos o lo agarramos y lo enseñamos?
Porque todos aquí quizás podemos pensar de maneras diferentes. Tenemos un mismo objetivo, pero podemos tener muchos pensamientos diferentes. Entonces, la santificación es tratar de embonar, porque estamos en el mismo reino de Dios, tenemos la misma meta espiritual. Por eso es importante lo que dice el apóstol a la iglesia de Tesalónica. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos de todo aquello que viene a nuestra vida y que no es agradable delante de Dios. Santiago dice esto: bienaventurado el varón que yo puedo tener la tentación de no saludar a Valencia porque me hizo algo, porque me dijo algo, porque me hizo una mueca, porque me dejó con la mano tirante. Yo puedo tener miles de tentaciones, pero la Biblia dice bienaventurado que viene la tentación de decir no lo voy a saludar por lo que me hizo. Pero Dios me dice, tú eres bienaventurado cuando vences lo que tú sientes. ¿Me está comprendiendo? Bienaventurado el varón que soporta, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Entonces yo puedo ser tentado a decir, no, Valencia, no. Pero entonces empieza una lucha en mí. Y yo decido si gano o me dejo vencer. Por eso la santificación es tan importante en nuestra vida, pastor. Entonces, ¿cuándo aplica la santificación? Cuando tú haces algo que a Dios no le agrada. En ese momento necesitamos reaccionar y corregir a la brevedad posible. Pastor, es que hay un hermano que no me saluda. Vaya y dele un abrazo de oso para que se le quite. ¿Me oyó? Que esa persona sepa que usted no tiene nada contra él. ¿Me está comprendiendo? Porque muchos batallamos para dar esos pasitos, pero no se dan cuenta que es un bien para nuestra alma. Porque estoy en un proceso de santificación en mi vida que es sumamente importante. Es más, primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda. ¿En qué? Otra vez dígalo, no en alguna. Yo no escojo lo que quiero ser santo y en lo que no. La santidad no se escoge, no es como que usted va al supermercado y escoge en esto sí, en esto no. No, la santidad es un estilo de vida. Por eso el apóstol Pedro le enseñaba a la iglesia: en toda vuestra manera de vivir, tú tienes que saber cómo hablas, tienes que saber lo que piensas, tienes que saber hasta lo que ves. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estoy cuidando toda mi manera de vivir. ¿Por qué? Porque estoy en una lucha constante por la santificación. Entonces el apóstol Pedro decía: sean también vosotros santos en toda, diga conmigo, en toda. Everybody. Digo, hasta clases de inglés y gratis. Diga conmigo, en toda. O sea, en todo. Yo tengo que estar atento a aquellas cosas que se salen de la santidad, de aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque yo necesito vivir diga conmigo, en toda. Es una lucha constante. Todos los días debemos de estar atentos a lo que Dios quiere de nuestra vida. El apóstol Pablo decía: así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda. Mire qué interesante, ¿de toda qué? Cuando salimos a la ciudad y de repente llegamos a la casa y agarramos una toallita húmeda y le hacemos así, ¿qué va a salir? A ver, otra vez. Cuando usted anda así en la calle, llega a su casa, agarra una toallita húmeda y se limpia la frentota. ¿Qué encontramos? ¿Y qué es eso? Contaminación. Entonces ahí va, escúcheme lo que le voy a enseñar. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda. Dejemos de tener
y de practicar cosas que contaminan nuestra vida espiritual. Pastor, ¿cuál sería una contaminación? Que usted esté peleado con su hermano. ¿Me escuchó? Hey, le estoy hablando. ¿Sí? Es una contaminación. Que tengamos una diferencia entre nosotros como cristianos. No se trata que nos vamos a llevar bien todos, pero se trata que yo no tengo nada contra ti, porque ese es Dios en nuestra vida. Entonces, uno debe de empezar, porque uno piensa que el no hablarle a Valencia no es pecado, pero es una contaminación. ¿Por qué, pastor? Porque si tengo la capacidad de no hablarle a Valencia porque me hizo algo, voy a tener la capacidad de no hablarle a Google porque me hizo algo, a Alfa porque me hizo algo, a todos, porque me hicieron algo. Entonces yo tengo esa capacidad que no he vencido en mi vida. Por eso hay cristianos que viven embroncados con media iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque no han sabido vencerse a nosotros mismos. Y vencernos a nosotros mismos es parte de la santidad. Jesús dijo las siguientes palabras: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y escuche lo que sigue: santifícalos en tu verdad, tu palabra. Ahí va. ¿Cuál es el régimen de santificación en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos guía para establecer qué sí y qué no? Otra vez, dígalo. ¿Qué es lo que a mí me hace ver que sí y que no? Todo lo que dice esta palabra debemos de hacerlo. Todo lo que dice que no se deba de hacer, no debemos, porque estamos santificando nuestra vida. O sea, la santificación es fácil. Por eso yo le digo a la iglesia, lee la Biblia para que la conozcas. ¿Por qué? Porque cuando tú la lees, sabes lo que a Dios le agrada y también sabes lo que a Dios no le agrada. Y en base a esto nosotros empezamos un proceso de santificación. Ahora, déjeme darle un segundo dato, y no voy a terminar. Un segundo dato diga conmigo, para la santidad. La primera es una lucha. Segunda, pastor, ya sé que es una lucha constante, pero ahora, ¿cómo puedo hacerle para que sea fácil la santidad en mi vida? Bien fácil: comunión con Dios. Es la manera más fácil. ¿Cuál dije? Otra vez, ¿cuál dije? Comunión con Dios. La forma más fácil de poder vivir en santidad es tener una comunión con Dios. Es todos los días estar con Dios. Y no solamente hablo, que bueno, porque parte de esto es venir a la iglesia, pero no hablo de eso. Hablo de tener una comunión. La verdadera comunión con Dios no la tenemos en la iglesia. La verdadera comunión con Dios la tenemos en nuestros hogares. Va de nuevo, porque quiero que eso le quede claro. La verdadera comunión con Dios no la tenemos en la iglesia, la tenemos en nuestros. El venir a la iglesia debe ser el resultado de la comunión que yo tuve con el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces es muy importante. Primera de Juan 1, 5 y 6. Escuche lo que dice: este es el mandamiento que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es, otra vez, Dios es, diga conmigo, dígalo fuerte: para entrar en el proceso de santificación, necesito ver mis errores. Necesito verlos. Por eso les voy a decir algo a todos los matrimonios. ¿Aguantan? No, aguantan. Si tu esposo está haciendo algo malo, no le digas: ay, viejito, está bien, Dios lo sabe. No, señor, dígale que está mal. Si tu esposa, tu reina, tu princesa, ay, hermanas, amén, de perdido. Ah, bueno, tu charrasqueada, para que se les quite. Está haciendo algo que no debe, díselo.
¿Por qué? Porque sí, porque ese es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos y no practicamos la verdad. Porque cada vez, por ejemplo, cada vez que yo me acerco a Dios, Dios me dice: me gusta que estés conmigo, pero ¿sabes una cosa? Hay un área de tu vida que todavía hay que... Porque estoy cerca. Ahora, cuando Dios me dice mis defectos, no me los dice para que me aleje. Él me los dice porque quiere que siga estando cerca de Él. ¿Me está comprendiendo eso? O sea, cada vez que Dios me dice algo de mis defectos, algo de mis áreas de mi vida, lo primero que Dios busca, lo primero que Dios quiere es que no me aleje de Él. Por eso me hace ver mis defectos, mis errores, no para condenarme, sino para decirme: hey, corrígelo porque quiero que sigas estando cerca de mí. Es más, mire, diga conmigo, la comunión con Dios. ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que Pedro tuvo una experiencia con Cristo después de la pesca milagrosa, como muchos lo conocemos? La Biblia dice que cuando se multiplicaron los peces, Pedro salió de la mar y dice que corrió a Jesús y cayó Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole: apártate, Señor, porque soy un hombre pecador. Y resulta que Cristo lo agarró y lo hizo su discípulo. ¿Por qué, pastor? Porque de eso se trata la santidad, de ver nuestros errores y corregirlos. No decir: Señor, no puedo, yo no puedo cambiar, ahí nos vemos, Señor. No, cuando Dios es luz en nuestra vida, Él me está diciendo: hey, quiero que sigas a mi lado, quiero que estés cerca de mí, pero este defecto en tu vida es importante, corrígelo, yo voy a estar contigo. Porque ese es el proceso de la santidad de Dios en nuestra vida. Pedro dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre. El estar cerca de Cristo le hizo ver que era un pecador. Así de simple. Por eso la comunión con Dios es sumamente importante. Mateo 5, 23 y 24. Este está interesante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, ¿ahí qué? ¿Te acuerdas? ¿Por qué te vas a acordar precisamente en la iglesia de eso? A ver, alguien que me diga: ¿por qué te vas a acordar de la iglesia en eso? Si en la iglesia del que menos te quieres acordar es del que te hizo daño. O si te acuerdas para: mátalo, Señor. A ver, ¿por qué se acordó cuando estaba orando? ¿Por qué se acordó? ¿Por qué se acordó? Porque se acercó a la luz de Dios. Y la luz de Dios le iluminó y le hizo ver que estaba en un error. Si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven. Y ese concepto está interesante porque Dios no le dijo: pecador, lárgate del altar, no quiero nada de ti, cochino pecador. No, mire Dios cómo es. Dios le dijo: momento, agradezco lo que me traes, déjalo ahí, pero ve y reconcíliate. Y una vez que hagas lo correcto, ven y ofréceme lo que ya traías. Porque la luz de Dios es así en nuestra vida. La luz de Dios nos hace ver nuestros errores. Y es como empezamos a vivir en el proceso de La Biblia dice algo bien interesante. No lo traigo aquí en los versos, pero la Biblia dice algo bien interesante. La Biblia dice: los hombres, al hablar de hombres está hablando de todo género. Los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras... Se va a poner interesante. Por eso muchos cristianos no oran, no leen la Biblia. Porque cuando oras y lees la Biblia, eres confrontado. Va otra vez, porque... A ver, respiren para saber que siguen viviendo, por favor. Por eso muchos cristianos no leen la Biblia, no oran. ¿Por qué, pastor? Porque somos confrontados con...
con lo que Dios dice. Porque cuando vamos al altar, cuando vamos a ¿dónde? El primer efecto de la luz en nuestra vida, ¡pum!, es ver. Nos hace ver nuestros errores. Qué bueno que viniste al altar, qué bueno que estás aquí, qué bueno. Pero déjame decirte lo que hay que corregir. Por eso hay cristianos que les gusta orar, pero no les gusta la oración verdadera. ¿Sabe cuál es la oración verdadera? Levante la mano el que quiere saberlo. Y gratis, para que no diga. La oración verdadera es la que es de dos vías. Yo hablo y espero la respuesta de Dios. La oración es: Señor, amén. Y Dios te iba de... cuando te paraste y te fuiste, no sabiendo que Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Por eso la santidad es sumamente importante. Hebreos dice esto: seguid la paz con todos. ¿Con quién? Otra vez, ¿con quién? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es bien importante eso. Sigue la paz con todos. Diga conmigo, con todos. No, dígalo conmigo, con todos. Y la santidad, y eso es algo bien interesante que ahorita lo explico si me da tiempo. Seguid la paz con todos y sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿qué dice Levítico 11:44? Yo soy el Señor tu Dios, por lo tanto ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguna de los animales que se arrastran por la tierra. Mire lo que Dios le estaba diciendo. O sea, el grado de santidad y de santificación y de comunión que tenían que tener con Dios para entender el concepto de la santidad. Pero bien rápido, porque sí lo quiero terminar. Aunque sí acabo. Me dan 5 minutos. Pásale. Pastor, ya hablamos de que es una lucha. Es una lucha. La segunda, comunión. Pero la tercera, y creo que es una de las más importantes, amor, ingrediente de la santidad. ¿Me entendió? El mayor ingrediente de la santidad, y que no le va a costar, es el amor. Si usted ama a Dios, va a hacer todo lo que le pida. Va de nuevo. Si amamos a Dios, lo que Él me pide no va a ser carga, va a ser un placer. ¿Sí o no? Aquel que batalla en la vida es porque no ama a Dios lo suficiente. Pero aquel que ha aprendido a amar a Dios, lo que es un placer y no una carga, porque el amor es indispensable. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra y mi Padre, y vendremos a Él y haremos en Él. Mire qué interesante. El que me ama, digo que es mi palabra. O sea, no le va a costar esto, porque guardar no es ponerla en la mesita de noche. No, guardarla es practicarla en el corazón. El Señor dijo: todo aquel que me ama, mi palabra va a guardar, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él morada. ¿Por qué? Porque entendió que una de las cosas principales para guardar la palabra de Dios es el amor. La santidad no son reglas, pero a la vez lo son. Y voy rápido al punto. Por ejemplo, los 10 mandamientos según Éxodo 20. Según Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quiero que le ponga atención, porque eso usted lo encuentra en Éxodo 20. Escuche, ponga atención. Estos son los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y no. Esos son los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Pero la santidad inicia con el amor. Por ejemplo, me tengo que ir rápido para terminar.
Mateo 22, 34 al 40. Así es que póngame toda la atención para que entendamos este último punto. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es otra vez, ¿cuál qué? ¿Cuál sería el gran mandamiento? Ahí están los 10. Ahí están los 10. Ahí están los 10. ¿Cuál sería? ¿Perdón? Desde nuestra interpretación sería el primero. ¿Sí o no? Porque usted revisa Éxodo 20 y esos son los 10 mandamientos. Jesús le dice, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el segundo. Pero el segundo dice: vamos a seguir leyendo, porque esto está interesante. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás como a ti. De estos dos mandamientos, ahora sí, de estos dos mandamientos, ¿qué depende? Eso puede ser castigo, puede ser placer. Otra vez, eso puede ser castigo o puede ser. ¿Por qué, pastor? Porque esos, sin los dos que mencionó Cristo, es un castigo. Una santidad forzada, una santidad basada en reglas. Pero entonces, pastor, por eso Jesús dijo algo sumamente interesante, y me agrada lo que Cristo dijo. Hay dos mandamientos que te olvidas. El primero, amar a Dios, y el segundo, ahí va. Porque para que esto se pueda cumplir y para que esto no se vea una carga, para que esto no se vea primero, amar a Dios. Y si tú amas a Dios, tú amas todo lo que Dios ama. Segundo, amar y te das cuenta que todos tienen que ver con el prójimo. ¿Me comprendió lo que le quiero enseñar? Todos tienen que ver con el prójimo. Si no amas al prójimo, ¿cómo vas a respetar? ¿Ya me comprendió? Por eso Jesús dijo: momento, sí, para poder cumplir la ley y los profetas tienes que amar a Dios. Y el segundo también es igual que el primero: porque los dos se basan ¿en qué? En el amor. Y para poder cumplir eso sin que, ay, pastor, qué difícil es, ay, pastor, no tengo que hacer, ay, pastor, ¿por qué así? Para no tener ese pensamiento, significa que tú amas a Dios y amas a las personas. Y cuando esas dos cosas están en tu vida, para ti eso es un placer. Es más, lo haces sin leerlo. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. Tú amas lo que Dios ama y se acabó. Por eso a veces la gente batalla. Por eso, ahí le va. Por eso es importante que usted, porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí amamos a Dios. Pero de lo que sí no estoy seguro es que si todos nos amamos. ¿Ya me comprendió? Estoy seguro que todos amamos a Dios. De lo que no estoy seguro
es que si todos nos... Y para poder cumplir los mandamientos sin respingar, no solo tengo que amar a Dios, tengo que amar al... Porque para poder cumplirlos, tengo que amar para no dañar. ¿Me está comprendiendo? Tengo que amar para no... Y si me permite, Alfa, pásenle, porque ya se me fue el tiempo, pero ahí va. Si me permite, quiero terminar con esto. 1 Corintios 13. Para enseñarle los mandamientos sin amar ni a Dios ni al prójimo. Ahí va. Si yo hablase lenguas, pero no tengo, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo, y si repartiese todos mis bienes para dar, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo, amaba al prójimo, pero no amaba a Dios. Hay cosas que pueden ser reglas, que se van a convertir en reglas si no amamos a las dos personas que Dios dice, a Él y al prójimo. Yo hago todo, pero no tengo amor, pastor. Amo a Dios, pero a la gente no, pastor. Usted está equivocado. Porque todos los que amamos a Dios, amamos lo que Dios ama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tan difícil es para ti cumplir los mandamientos? Dependerá si lo hacemos bajo reglas o bajo el amor. Si yo amo a Dios y amo al prójimo, los 10 van a estar fáciles. Pero si yo no amo a Dios ni amo al prójimo, van a ser una carga horrible en nuestra vida. Marcos 10, 17, y voy a terminar. Ahí me voy a detener. Al salir él para su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. ¿Quién? Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu... Quiero que note algo en esto que ayer yo estuve meditando mucho. Le dice 5 de los 10. ¿Cuántos? Le dice 5 mandamientos de los 10. Que los 5 de los 5, porque es muy importante esto. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu... ¿A quiénes se refería? Al prójimo. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo una cosa: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven tomando. Quiero que lea eso con cuidado. Verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía que despreció. Ya lo dijeron por ella. ¿Qué despreció? Otra vez grita: lo que despreció, el cielo, que traducido es a Dios. Por eso Jesús dice, partes más abajo, dice: nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Quiero que entienda, cuando Jesús dijo a Dios y a las riquezas, está elevando a un nivel de Dios las riquezas. Nadie puede servir a Dios y a las... O sirves a uno o sirves. ¿Por qué era tan difícil seguir un mandamiento para este muchacho? ¿Por qué? Porque no amaba
a Dios lo suficiente y se convirtió en una carga. Por eso, iglesia, note algo en nuestra vida y termino. Es más, póngase de pie. Note algo en nuestra vida y termino con esta reflexión. Escuche esto que le voy a decir. Es más, voy a agarrar el otro micrófono para que se escuche más fuerte. Escuche esto, iglesia. Le voy a dar algo que le va a ayudar y le va a bendecir la vida. Cuando estamos batallando para hacer algo que a Dios le agrada, cuando sabemos que una actitud de nosotros está equivocada y no la corregimos, escuche bien, no estamos amando a Dios y no estamos amando al prójimo lo suficiente. ¿Por qué, pastor? Porque estamos siguiendo nuestros propios designios del corazón, y eso es malo. Cuando estamos haciendo algo que sabemos que está mal, la actitud, las palabras, lo que sea, cuando sabemos que algo en nuestra vida no está bien y no luchamos por corregirlo, prácticamente le estamos diciendo a Dios: no te amo lo suficiente como para cambiar, no te amo lo suficiente como para dejar esa actitud, ese corazón, esa manera. No te amo lo suficiente, Señor, y tampoco amo tanto a esa persona. Y Dios dice: estás equivocado. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros no nos merecíamos salvación, Él nos la dio. A pesar de que no merecíamos nada, Él nos la dio. ¿Quiénes estaban alejados de Dios? Nosotros. Pero Él se acercó a nosotros. ¿Sí o no? Él se acercó a nosotros porque amaba y nos amaba a nosotros. Por eso pudo hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. La santidad no es una cuestión de normas, es una cuestión de amor a Dios y de amor al prójimo. Cierre sus ojos.